Esta semana vamos a empezar una nueva serie. Vamos a estar viendo unos salmos. Pero mi primera pregunta sería esta. ¿Qué es algo que le deleita a usted? ¿Qué es algo que le fascina a usted? Algo que si lo puedo decir, te encanta. Y no es retórica la pregunta. Alguien puede levantar la mano y decir, a mí... Una buena historia. Una buena historia, ¿ok? Diseñar y leer, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más que diría? En mi caso, cocinar. Cocinar, ¿ok? Es algo que disfruta, algo que le encanta. ¿Qué más? Dormir. Dormir, ¿ok? Se vale, se vale. Qué rico cuando uno tiene un poco más de chance, ¿no? Y no tiene ese como... Algunos, yo voy a meterme, podemos hacer eso. Algunos no. Cuando sale el sol, no importa el día que sea, ¿no? ¿Alguien más? Algo que te encanta, te fascina. Ahí veo a Isabel. Coser y bordar. Ok, coser y bordar. Qué bonito que le encanta y le fascina lo que hace también, ¿no? Eso es una bendición. Vi primero a Don Oscar, después a Isabel. Me gusta sentarme en el sillón de la sala a ver una película con contenido familiar. Ok. Y tomarme un té con señor ahí, un cafecito. Ok. Bonito, tiempo juntos y también creo que un poco como Mao, esa historia, ¿no? Una buena historia que nos envuelva. ¿Y Isabel? Nada. Nadar, ok. Algo que... Quilting, ok. Arreglos florales, qué bien. Me imagino que todos aquí tenemos algunas cosas que nos encantan hacer, que disfrutamos, cosas que no disfrutamos, ¿no? Entonces hay una obvia, a veces tenemos que hacer las cosas que no disfrutamos, pero qué bonito cuando lo hacemos. Hay una cosa que para mí, quizás estaba pensando en algunas de las muchas cosas que disfruto. A veces en Navidad tenemos la oportunidad, y Sara me había comprado un poco de jamón serrano. El jamón serrano, pues un tipo de jamón curado español, y como me crié en España, a mí como que me fascina. Entonces, ahí entre Navidad y Año Nuevo, ahí fui sacando pedacitos, lo puse con un poco de pan y lo disfrutaba, qué rico. Pero Barcelona es que un par de veces me preparaba un par de pedazos y nos sentábamos a ver algo y de repente aparecía, como si conocen a mi perro Reese, aparecía su cabeza a la par de la mía y él como, porque si yo amo el jamón serrano, él ama el jamón serrano, él es como... Y no sé en qué momento decidió pero le fascina. Entonces, los dos estábamos fascinados en ese momento. Uno lo disfrutó más que el otro. Entonces, pero, no, me encanta que fueron honestos porque yo me imagino que eso es algo que amamos. Ojalá. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Estamos arrancando, lo hablé con un par de personas esta semana, pero vamos a estar viendo varios salmos. Pero la serie va a estar conectada con la idea de orar los salmos, con orar los salmos. Y eso está conectado con una idea mayor que es orar la Biblia, simplemente. Usar la Biblia como un elemento para orar. Entonces vamos a estar estudiando la dinámica, si queremos hablarlo así, es que el domingo será quizás la parte más teórica, ¿no? En el sentido de que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a leer, vamos a aprender sobre un pasaje y ojalá, hermanos, les animo. No es solamente, claro que yo cuando me siento y uno de los hermanos está predicando, yo recibo, aprendo, es buenísimo, pero no nos quedemos ahí, sino aprendamos nosotros a empezar a desglosar, a pasar tiempo en la palabra. Y vamos a hablar un poco de eso hoy, pero mientras hacemos eso, después, el jueves, vamos a empezar a coordinar el mensaje del domingo con el jueves, algo que hemos hecho en el pasado, y en este caso va a ser el tiempo práctico, en el cual vamos a quizás aplicar un poquito de estos conceptos de cómo es que leo un pasaje, me da entendimiento y informa mi oración. Y vamos a hablar un poquito sobre esa idea. Entonces, la primera mitad quizás de este mensaje va a ser más informativo el concepto. Quizás usted esté muy familiarizado con la idea de orar usando la Biblia. O quizás es algo que no ha hecho mucho. Bueno, cuando empezamos a pensar en la idea de por qué orar la Biblia, más ampliamente, aunque estamos hablando de los salmos específicamente, y voy a simplemente decir que creo que cuando lo vaya viendo, usted va a darse cuenta de que hay pasajes que se dan más que otros para hacer una ayuda en la oración, ¿no? Algunas narrativas quizás no son tan prácticas, ¿no? Los salmos son increíblemente eficientes en ayudarnos
si le damos meditación a informar nuestras oraciones. Pero hay muchas partes de la Biblia. Me gusta como John Piper, porque es muy honesto, creo, y me siento un poco conectado con esto. Dice una razón muy práctica. Si trato de orar, quizás otra persona aquí pueda decir, me parece similar a mí. Si trato de orar por personas o eventos sin tener la palabra frente a mí, guiando mis oraciones, entonces suceden varias cosas negativas. Él dice, una es que tiendo a ser muy repetitivo. ¿Le pasa a alguien? Alguien tenía quizás en la casa una oración nocturna y yo a mi hijo me preguntaba, papá, ore esta noche. Y yo oraba. Y si no tenía cuidado, oraba exactamente lo que oraba la noche antes y la noche antes. Y no necesariamente que las palabras sean malas, pero la pregunta es que si usted ni siquiera, no tengo que pensar, no es como cambiar marchas en un carro, no lo piensa uno, lo hace simplemente, ¿no? Entonces, quizás muy repetitivo, oro las mismas cosas todo el tiempo. Otra cosa negativa es que mi mente tiende a divagar. ¿Le pasa a alguien? ¿Le pasa a alguien que cuando nos sentamos a orar y decimos, vamos a sacar un rato, voy a orar, empiezo muy bien y de repente estoy como, ¿en qué momento empecé a pensar en eso? Nada que ver. La comida, los planes, lo que tengo que hacer después, la lista de quehaceres, un montón de cosas, ¿no? Bueno, creo que usar la Biblia como un método, como una herramienta, algo que podemos agregar a nuestra vida de oración, va a enriquecer nuestro estudio de la Biblia y nuestra oración. Tenemos unos ejemplos, quiero ver unos cuantos ejemplos de donde vemos el uso de oraciones en la Biblia. Entonces, eso es un concepto bíblico donde personas usaban las palabras de la Biblia. Uno es la oración de Daniel, en Daniel 9, capítulo 9. Daniel, mientras ora por la restauración de Jerusalén, confiesa los pecados de Israel y hace referencia a las palabras de Moisés en Deuteronomio, reconociendo las consecuencias de la desobediencia. Vemos aquí donde Daniel está orando, pero su oración ha sido informada por lo que él sabe que estaba en el Pentateuco. Cuando las cartas o los libros de la ley que escribió Moisés, él sabe, Dios ha dicho estas cosas. Entonces, él ora de una forma informada, similarmente a la oración de Nehemías capítulo 1. La oración de Nehemías por la restauración de Jerusalén incluye referencias a las promesas de Dios en la ley de Moisés, recordando de la fidelidad de la palabra revelada. Vemos dos puntos. Uno, en un lado, Daniel está recordando que Dios dijo, hey, si hacen estas cosas, va a haber un precio a pagar. Pero también Nehemías está diciendo Dios, pero también nos has prometido restauración. Entonces, informadas sus oraciones, ellos están verbalizándolo a través de un conocimiento en la Biblia. Ezequías, en Versión de Reyes 19, el rey Ezequías, ante una situación amenazante, extiende una carta ante el Señor y ora, haciendo referencia a la soberanía y el poder de Dios, citando frases de las Escrituras. Él sabía que Dios era el rey. Él sabía que Dios era el que iba a dar la victoria. Ahora, otro ejemplo es lo que le llamamos la Magnificat, la canción de María, Lucas capítulo 1. La oración de María, conocida como el Magnificat, es un canto de alabanza que se basa en temas y lenguaje de varios pasajes del Antiguo Testamento, mostrando su buen conocimiento de las Escrituras. Otro ejemplo, María está orando, está magnificando al Señor, pero mucho del lenguaje que ella usa es tomado de la Biblia. Entonces, nos enseña cómo vemos, y hay ejemplos con Pablo también. Pablo, en su carta a los Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo incluye una oración en la que expresa peticiones específicas por los creyentes fundamentados en sus peticiones en las verdades de la palabra de Dios. Él está orando que el Señor haga cosas que él sabe que es bíblico, porque él entiende lo que es la palabra de Dios y está informando su oración. Y para nuestro máximo ejemplo, quizás podemos agarrar a Jesús, específicamente en la cruz. Ahora, la Biblia está entera de referencias, de personas refiriendo, escrito está. Jesús dice eso con Satanás varias veces, pero específicamente aquí estamos mirando oraciones que están informadas o quizás están pobladas por palabras de la Biblia. El Salmo 21:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo no sé usted, pero yo conozco esas palabras más porque Jesús lo dijo. Pero ¿de dónde salieron? Del Salmo 22. O más adelante, Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora, nosotros lo conocemos quizás más de Lucas,
pero eso es una oración que Jesús estaba haciendo que ya había sido hecha en el Salmo 31. Entonces vemos ejemplos y siempre, si tiene que estar convencido de que algo es bueno, pues si Jesús lo hacía, es bueno, ¿no? Es sano. Y es interesante porque incluso he leído que gente que especula que todas las palabras que Jesús dijo, no solo estas, era que muy posiblemente Jesús estaba orando a través de los santos. Quizás algunos los verbalizó y otros no, pero el orden de sus palabras pareciera dar a la posibilidad de que quizás Jesús estaba haciendo esta práctica en la cruz, orando a través de los santos. Y en algunos casos tenemos el registro, como estos dos casos. Ahora, para mí, normalmente no hablo mucho de libros, pero hoy sí quiero mencionar un libro que me ayudó mucho a mí con este concepto y quizás del cual aprendí varias cosas. Es por un autor que se llama Donald S. Whitney y es específicamente orando la Biblia y lo recomiendo, es un buen libro. Pero quería apuntar a 4 cosas que él defiende, que quizás son valores que podemos y ojalá podamos nosotros en estas semanas aprender de esto un poquito y sacar. Uno es sobre el poder de las escrituras en la oración. Una de las cosas que aprendemos. Primero, él dice, permitir que la palabra de Dios dé forma a nuestras oraciones trae poder y profundidad a nuestras conversaciones con él. Cuando dejamos que la palabra lo informe. Orar las escrituras alinea nuestros deseos con la voluntad de Dios. Cuando yo oro algo que está en la Biblia, tengo un porcentaje mucho más alto de estar orando algo que está alineado con el corazón de Dios, que si es simplemente no lo que a mí se me ocurrió. Otra área es sobre el compromiso con la palabra de Dios. Esto informa y creo que acrecienta nuestro compromiso con la palabra de Dios. La oración no se trata solo de hablar con Dios, también se trata de escucharlo a través de su palabra. A través de su palabra podemos tener una conversación con el Señor. Dice, comprometernos con la Biblia en oración profundiza nuestra comprensión del carácter de los propósitos de Dios. Y quiero mencionar aquí que es algo a lo que nosotros siempre estamos abogando, pero, y no voy a cansarme de decirme que iglesia, lo que necesitamos hacer en parte de nuestra vida es no solamente ser receptores, no solamente ser personas que van a recibir, a ver qué hay para mí, sino vamos a participar. Y no solamente voy a cumplir con leer unos pasajes, leí 3 capítulos y leo 3 capítulos al día, completo la Biblia en un año, ¿no? Pero cuando termino de esos 10, 15 minutos de lectura, que no me pregunten nada, ¿no? Yo he dicho muchas veces, si usted tiene que elegir entre leer muchos versículos y pocos, pero al leer pocos, usted va a meditarlos y va a pensar a través de ellos. Yo creo que es un compromiso al que estamos llamados, que necesitamos estar enfocados. Un área más es con las luchas en la oración, y eso es un poco a lo que se refería el autor antes. Dice, usar la Biblia como guía de oración puede ayudar a superar las luchas comunes en la oración, como la distracción y la repetición. Fácil, acabamos de leer a 2 autores diferentes decir que ellos luchan con eso. Yo acabo de decir, ¿alguien más aquí lucha con la distracción en la Biblia o en la oración? Yo recuerdo uno de los misioneros con los que me crié, él hablaba de que él no podía orar más de 5 minutos sin su mente estaba ahí. Era una gran lucha para él. Y es una gran lucha para mí. Pero hermanos, yo creo, vemos el ejemplo, incluso Jesús se frustró con sus discípulos, ¿no? ¿Por qué? Ellos estaban durmiendo. Les pasa a todos. Pero mi pregunta es eso, entonces hacemos, no. Supongo que lo que hago es orar de 3 minutos en 3 minutos. ¿O será que esa vez pudiéramos hacer algo? Y mi pregunta es, yo creo que, o sea, la respuesta a esa pregunta creo que sí, creo que podemos hacer algo y les puedo decir personalmente que sí podemos hacer algo. Porque cuando yo he aplicado esto ha sido beneficioso para mi vida. Orar a través de las escrituras proporciona un marco para una comunicación significativa y auténtica con Dios. Y finalmente, él aboga por este último punto sobre la transformación a través de la oración. Una oración transformativa. Dice, la oración transformadora ocurre cuando internalizamos las verdades de la Escritura, permitiendo que den forma a nuestros pensamientos y acciones. Otra vez, eso solamente ocurre, no solamente cuando leo las palabras de Dios y de alguna manera siento que mágicamente, simplemente que mis ojos hayan tocado esa tinta, va a hacer algo, sino que esas palabras entran en mi mente, entran en mi corazón
medito sobre ellas y tienen un efecto, y tienen un significado, y tienen un valor, y informan mis pensamientos, mis emociones, mis palabras. La oración se convierte en una conversación dinámica cuando se basa en las palabras eternas de Dios. Yo puedo reafirmar esto porque la realidad es que yo sé que yo estoy mucho más limitado que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más elocuente. No que la elocuencia sea lo que importe, quizás no es la palabra que estoy buscando, pero es más eficaz en comunicar las cosas que el Señor quiere y me ayuda. Entonces, veamos en estas, eso es como una introducción, ¿no? Al concepto de orar la Biblia ampliamente y nosotros vamos a enfocarnos específicamente en los salmos durante unas semanas y vamos a hacer eso, vamos a pasar un tiempo el domingo pensándolo y desglosándolo y considerándolo y el jueves vamos a aplicarlo un poquito más. Entonces les invito a que se conecten, a que sean parte de eso, que tengan tiempo. Vamos a pedir que hayan los voluntarios que oren a través de estos salmos. Y que nosotros empecemos, y les voy a pedir a todos que vayan intentándolo. Estamos en el Salmo 1 hoy, fácil de recordar, ¿no? ¿A quién se lo olvida? Es el primero. Vaya a casa después, hágalo. Pase un tiempo en oración con el Señor y meditando estas palabras. Oremos, leamos primeramente el Salmo entero. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en caminos de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No es así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, cuando venimos aquí al primer versículo y empezamos a considerar, y eso es lo que necesitamos hacer cuando estamos leyendo la Biblia, es no solamente leer las palabras, sino empezar a pensar y darnos cuenta de lo que el Señor está enseñándonos, de lo que aprendemos. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En este capítulo hay como un tipo de, bueno, pero estoy pensando, sí, eso sí también, pero estoy pensando de que hay una comparación, ¿no? Incluso unos opuestos, y aquí arranca el primero. Y aquí hay una lista, y lo he marcado con colores, porque, bueno, creo que, no sé por qué no lo marqué, pero ahí está. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que hay tres eventos que ocurren 3 veces, ¿no? Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla, y eso no se marcó, ¿no? Pero no, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Vemos como una sucesión, creo que es lo que se dijo atrás, de que hay una idea de que se habla, detiene y sienta. Y eso es como un proceso quizás natural de cómo hacemos las cosas. Y ahí puse, una cosa lleva a la otra. Cuando caminamos en estas cosas, cuando estamos pasando, si estoy andando, estoy caminando, y de repente empiezo como dicen en Costa Rica, a vinear un poquito, ¿no? Me interesó, me agarró la atención. Miré, es una cosa, ¿no? Así es como empiezan las cosas. Pero ¿a qué lleva eso? Eventualmente, no solamente que pasé y lo vi y agarró mi atención, pero eventualmente nos detenemos, ¿no? Y empezamos a mirar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, no? Y eventualmente, ¿qué es el paso final? Me acomodo, ¿no? Me siento. Me hago parte de. Y vea, lo interesante que él dice, no anda en el consejo. Entonces, quizás, cuando hablamos de estos impíos, esas personas que están apartadas de Dios, él está escuchando lo que tienen que decir. Pero quizás es de paso. Y la realidad yo les diría, hermanos, es imposible que esto no pase en nuestra vida porque vivimos en un mundo en el que nos están bombardeando con mensajes, ¿no?
El consejo del impío está en mi teléfono, está en mi compu, está en la radio, está en las pancartas, está en todos lados, ¿no? Entonces, va a ocurrir. El Señor dijo, Señor, te pido que, hablando de sus discípulos, que el Señor los protegiera. No que los saques de este mundo, pero que los protegiera, porque estamos aquí, estamos metidos. Pero de ahí hay un paso. Y recordemos que dice, Juan bienaventurado, ¿no? Hay una bendición para el que no está haciendo esto, que no anda en el consejo de los impíos, pero que definitivamente no se detiene en el camino de los pecadores. No empieza a no solamente a ver, o no es que solamente oí, porque quizás esas cosas que hablaba ahora, lo oímos, no puedo evitar verlo, pero no significa que estoy meditando en ello, no significa que estoy dándole bola, no estoy poniendo la atención, pero ahora no solamente empiezo a ponerle y a escuchar, sino empiezo a caminar en ese círculo, en ese pensamiento, en esas ideas, en esas acciones. Y ahí el cambio es de impíos, los que están separados de Dios, a pecadores. Y al final dicen, se sienta en la silla. Y ahí es alguien, creo que la idea ahí es alguien que ya se ha acomodado, ya se sentó a la mesa, ya es parte de, ¿no? Y está en esa silla, se sienta, está habitando en ese pecado, está habitando con esas personas quizás. Y él habla de escarnecedores y creo que fue el martes, los hombres tuvimos una conversación sobre 1 Corintios 5, creo que es. Y creo que es una idea similar, una idea en la cual no solamente alguien se ha acomodado en el pecado, sino que incluso celebra. Está tan cómodo en esa situación que es como se burla de lo que el Señor diría, de las leyes que el Señor ha dicho, de las rayas que el Señor dijo, no vas a cruzar esto. Y la persona es como, personas que se burlan, escarnecedores, que ven lo bueno y dicen, es malo. Así es como llegamos a un mundo en el que las cosas malas se llaman buenas y las cosas buenas se llaman malas. ¿No? Y uno quiere vivir bien y la gente, ¿qué hace? Se quiere burlar. Quiere decir, usted es ingenuo, usted es estúpido, usted, ¿por qué tomaría esa decisión? ¿Por qué va a hacer eso? ¿O por qué no va a hacer esto? Entonces él dice, hey, la bendición está ahí. Entonces, para el jueves, pensando en esto y incluso durante esta semana, piensen en eso, Señor, ayúdame a ser bendecido en una manera, evitando estas cosas, ¿no? Ayúdame a no estar, no caminar, a no detenerme y a no sentarme en estas cosas. No habitar, porque una cosa lleva a la otra. Versículo 2 sigue diciendo, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ok, de aquí viene mi pregunta inicial. ¿Qué es algo que le deleita? ¿Qué es algo que usted disfruta? Porque nosotros naturalmente vamos a disfrutar cosas. Cosas van a agradarnos, nos va a gustar. Vamos a pasar tiempo haciendo cosas. Pero él dice aquí, sino que en contraste a las tres cosas que acabamos de ver en el versículo 1, dice, en vez de eso, él es bienaventurado porque no están esas cosas, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. La realidad es que meditamos en lo que nos deleita. Si usted ama algo, usted va a pasar tiempo pensando en eso. Va a gastar energía mental en eso, va a considerarlo, va a pensarlo, va a darle vuelta, va a pensar, va a estar ahí. Va a aprender quizás, va a estudiar. Mi hijo en estas últimas semanas se metió en la liga de fútbol americano y ha aprendido mucho. Disfruta de eso, entonces, pero y lo veo y aprende y me dice, yo he aprendido. Porque él disfruta eso. Todo bien, todo sano. Pero es algo natural que ocurre. Cuando algo a mí me gusta, yo voy a pasar tiempo haciendo eso, voy a pasar tiempo aprendiendo acerca de eso. Voy a estudiar, va a estar en mi mente. Ahora, el llamado máximo que tenemos aquí es este. Y en contra de, voy a ver si puedo hacerlo aquí porque debía haberlo marcado. No olvidemos aquí que hay una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado, no el que hace estas cosas, sino el que en la ley del Señor está su deleite. Y esa palabra ley, Torah, es la idea del conocimiento de Dios.
de la palabra de Dios. Porque a veces pensamos en la palabra ley y lo único que pensamos es no, 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 no. Sino esto es más amplio que solamente la ley, es la idea de todo lo que Dios ha dicho, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que nos llevan a vida y las cosas que nos llevan a muerte. Entender esas cosas, meditar en ellas, ¿para que qué? Para que tengan un efecto. Porque que de otra forma va a cambiar mi vida si realmente no es importante para mí. Sino que la ley del Señor está su deleite. Él ama eso. Hermanos, ¿amamos las palabras de Dios? ¿Amamos la verdad que el Señor nos ha mostrado? ¿Amamos evitar las cosas que Él ha dicho que no debemos hacer? ¿Y amamos hacer las cosas que Él nos ha invitado y nos ha pedido y nos ha ordenado que hagamos? Él dice, en su ley medita de día y de noche. Aquí hay también una invitación y nos está enseñando quizás la fórmula de cómo esto va a cambiar. Es que no puede ser algo así rápido. No puede ser, lo leí, vámonos. Y no vuelvo a pensarlo hasta mañana. Sino esta persona que está mostrada aquí está pensándolo en la mañana y en la tarde. Y eso es un concepto que vemos en Deuteronomio cuando hablamos sobre la enseñanza. Él habla de que cuando estén caminando, hablando de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, cuando estén caminando, hablen con sus hijos. En la mañana, cuando se levante, en la noche, cuando se acuesten, en todos los momentos debería estar circulando en mi mente estas verdades. Porque eso es lo que va a ser transformativo. Eso es lo que va a cambiar. Y una manera en la cual podemos ejercer eso es incorporarlo cuando paramos para orar y recoger una Biblia y decir, Señor, ayúdame. Ahora, esto crea también confianza. En Jeremías capítulo 17, la meditación genera confianza. Cuando pensamos en las cosas que el Señor tiene para nosotros y que Él ha prometido y que Él está haciendo, dice, vea, bendito, y es un pasaje muy similar en capítulo 17 de Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como ¿qué? Como un árbol plantado al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Si usted conoce, este salmo, usted sabe lo que se viene. Usted sabe que vamos a hablar de ese árbol, ¿no? Pero vea que incluso él está hablando de esta confianza y tiene ese contraste. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. Eso nos recuerda el versículo 3 de ese capítulo, de ese salmo. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. Eso es un contraste también que vamos a ver en este capítulo, porque los que están meditando la palabra, los que están habitando, sí tienen la bendición, pero no los que se alejan, no los que están viviendo, caminando, sentándose. Es lo que dice versículo 3 de nuestro Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitará. En todo lo que hace, prosperará. Eso para mí, esa imagen me hace pensar en eso, ¿no? Y cuando no hemos visto un árbol que está a la par de un río y que sus raíces se extienden y que tiene acceso, y la realidad es que en algunos lugares sabemos que a unos ríos todo el año corre, ¿no? Pero en otros lugares no llueve todo el año. Pero quizás hay un poco de agua que está siguiendo y hemos visto esos ríos que quizás incluso en verano vamos y todavía hay agua, ¿no? Y esos árboles que están a la par están tranquilos. No están preocupados, si es que los árboles se preocupan, de cuándo va a venir la próxima lluvia. ¿Por qué? Porque están ahí, a la par de la fuente, recibiendo. Para mí este es el mensaje central de este salmo, a lo que está llevando. Está diciendo, hey, bienvenidos, bienaventurados, no los que hacen esto, sino los que hacen esto. ¿Por qué? Porque serán así. Esta es la promesa. Eso es lo que podemos esperar. Si estamos viviendo en esa meditación, si estamos viviendo, sirviendo al Señor, escuchando lo que Él dice. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. Qué promesas más increíbles, ¿no? Y qué imagen más increíble de saber que podemos estar, no tener que tener miedo de sequía, no tener miedo de que en algún momento no va a estar la palabra de Dios para nutrirme, para quitar mi sed, sino que yo puedo vivir ahí. Pero ¿cómo es? De día y de noche medito en su palabra. Y eso es como esa raíz que está ahí buscando ese agua continuamente. Y sé que puedo dar fruto. En el tiempo que el Señor dicte, voy a dar fruto. Y no voy a sufrir lo que sufre el árbol, la planta que no tiene agua, no se marchita. Y puedo esperar que va a haber prosperidad. Vean lo que dice 2 Corintios 9:8 sobre el similar. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. Ahí veo esa provisión de Dios y esa abundancia y ese poder tener la prosperidad. Dice, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Porque quiero decir, y vamos a ver eso en un par de versículos ahora, pero la idea es, claro, que es tuanis, diríamos aquí, ¿no? Estar conectado al río, a estar a la par del río, fresco, con agua, y no tener que preocuparme. Pero no es solo para mí, sino Dios está haciendo estas cosas y nos está fortaleciendo para que podamos dar fruto, para que podamos abundar, pero para que podamos hacer las buenas obras. Entonces, ese árbol, yo tengo una expectativa de ese árbol, que quizás no tengo del árbol que está atrás, que está lejos del río en un día seco, pero hay una expectativa para este árbol. Ahora, ¿qué significa? Quizás cuando pensamos en eso, la prosperidad para el creyente, porque yo sé que a veces leemos esa palabra y decimos, bueno, hay diferentes mensajes. Pues tengo unos cuantos pasajes en el Nuevo Testamento que creo que hablan sobre la prosperidad y sobre la provisión en el Nuevo Testamento, pero quizás no se conforman a lo que mi corazón y mi mente quizás buscaría, pero es Dios prosperando. Y eso es el concepto de que hay prosperidad en dificultad. Y ahí lo tengo con pregunta. Voy a preguntar, ¿hay prosperidad en dificultad? No. Una persona cree que sí. Los demás están como... No estoy preguntando si le gusta pensar que Dios nos vaya a prosperar a través de la dificultad, porque a mí no me gusta esa idea. Pero la pregunta es que si Dios usa la dificultad para prosperarnos, para crecernos, para fortalecernos. Vea lo que dice Santiago 1, 2 a 4. Vamos a leer 3 o 4 versículos sobre esto. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Pasaje tan difícil. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Eso es un fruto. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ve lo que dice Romanos, capítulo 5, 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez, paciencia. Vea, más bien voy a saltarme la siguiente. Vamos a ver cuántas veces vamos a leer sobre paciencia. Dice, produce paciencia. Ah, no, disculpe, eso es otro. La paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven cómo Dios a través de estas tribulaciones está proveyendo para nosotros? Nos está llenando de bendiciones, aunque la palabra tribulación y dificultad para mí no es como lo que pondría arriba de la lista en cosas que quiero para una bendición, pero Dios está prosperando la dificultad. 2 Corintios 4 dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, hablando de la realidad de que el sufrimiento tiene un efecto. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo es que un cuerpo que está desfalleciendo, que está sufriendo, que está en dificultad, cómo es que el hombre interior puede renovarse? O como dice aquí, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo ocurre eso?
lo que es cuando está día y noche en la palabra. Día y la noche caminando con el Señor, buscando su palabra. Dice versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera, anda como Pablo lo pone ahí, no es nada, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, se van a acabar, pero las que no se ven son eternas. Hay un cambio de valor. Dice, nuestro interior se renueva día a día. Hay un eterno peso de gloria. Y la idea ahí es la idea de que antes las cosas terrenales, las cosas diarias, las cosas que veo, las cosas que siento, era lo que pesaba, lo que importaba, lo que tenía valor. Y ahora hay un cambio. Las cosas eternas ahora son lo que valen, lo que tienen valor, lo que tienen peso. Y al final, pero las que no se ven son eternas. Tengo un cambio en mi mentalidad porque yo no sé ustedes, pero para mí es muy fácil enfocarme en las cosas que yo siento, que yo veo. Y a veces me cuesta ver el valor supremo de la eternidad. Pero hemos sido llamados como creyentes a vivir con nuestros ojos en la eternidad y a la vista de la eternidad, entendiendo el ahora, pero el todavía no. Hay cosas por venir. Un par de pasajes más aquí en Salmos 34. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Que el salmista está admitiendo, el justo, no solo porque es justo, le van bien las cosas. Usted estudia la historia de David, sabe que se jaló tortas, pero muchas veces cuando estaba escapándose, no es porque hizo las cosas mal, sino las estaba haciendo bien. Pero todas ellas lo libra el Señor. Vea la bendición aquí, el Señor los oye, los libra, está cercano, los salva, los libra. Esas son las promesas que tenemos, que vemos cómo Dios interactúa con los suyos. 2 Corintios 1, 3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué bonita promesa. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Vean ahí, ¿qué pasa? Dios de toda, ¿qué? El consolación, el cual, ¿qué? Nos consuela, para que también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles, ¿qué? El consuelo. Ver el orden de las cosas, Dios ha consolado, pero Él está bendiciéndonos, esas raíces están recibiendo la bendición, pero es para un propósito más allá de mí también. Gracias a Dios que Él me ha consolado a mí, pero Él tiene la perspectiva. El apóstol Pablo está enseñando aquí que la perspectiva es que lo que yo he recibido también es para darlo, porque va a haber otros hermanos que están pasando por una tribulación. Y si yo he recibido consolación, yo debería poder darles consolación a ellos. El Señor es fiel. Ha sido fiel conmigo. Ha sido fiel con nuestros padres y madres de la fe a través de 2000 años. Y Él va a ser fiel. Con que nosotros mismos somos consolados. El Señor está dando estos frutos. Y donde hay buenas noticias, muchas veces hay malas noticias, ¿no? Donde hay malas noticias, ojalá hay buenas noticias. Si usted ha sido bendecido por estos pensamientos de lo que el Señor está haciendo, para mí se viene el versículo 4 y 5 y 6, donde cambia la imagen drásticamente, ¿no? Es un cambio, pero es la realidad. No así los impíos. Todo lo que acabamos de hablar, todas esas bendiciones, todas esas cosas, el estar arraigado, el estar en el río recibiendo,
de la palabra de Dios, del agua de vida. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Qué contraste entre ese árbol que está arraigado, que aguanta la tormenta, que aguanta la dificultad, que aguanta la sequía. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Esa es la amonestación. No seamos esa persona. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. En el momento en el que estén cara a cara con Dios, no van a poder sostenerse. Ni los pecadores en la congregación de los justos. El día que el Señor los reúna a todos, solo los que son justos van a aguantar. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Qué increíble contraste, ¿no? Entre vida y muerte, entre impío y justo. Ese versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, me hace pensar en ese versículo de ese día en el cual el Señor dirá, ¿quiénes son ustedes? No los conocí. Pero Él conoce a los que tienen su justicia. Los justos viven, los injustos perecen. Hay vida, abundancia, bendición. Prosperamos cuando estamos en el Señor. Alejados de Él, solamente hay muerte, perdición. Ahora, ¿cómo recibimos esa justicia? Romanos 10:10-11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí como punto puse que la justicia no viene del hombre. Pero mi pregunta sería, ¿este es un concepto solo neotestamentario? Porque la Biblia, en el Antiguo Testamento habla de los que hacen las cosas bien y habla de la justicia mucho. Pero creo que si miramos a Salmos 53, vemos algo muy similar. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Todos, en ese pasaje, no solamente han pasado, sino se han detenido y se han sentado a esta mesa y han participado. Entonces, ¿de dónde viene nuestra justicia? ¿Cómo podemos ser contados entre la congregación de los justos? Salmos 146 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Ahí está la esperanza. No en él mismo, sino en el Señor, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor está haciendo estas obras en ellos. Vemos en Filipenses capítulo 3. Pero todo lo que para mí era ganancia. Pablo está hablando aquí sobre un trasfondo en el cual él tenía mucho valor humanamente hablando. Él era respetado. Él había hecho todas las cosas bien. Él se había ganado el cielo. Sí, se podía ganar el cielo. Pero él dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por cierto, aquí está un ejercicio de esas cosas, de no perdernos en las cosas de hoy y olvidar el máximo valor, el sumo valor, el incalculable valor de Cristo. Dice, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo. Por eso Pablo está diciendo, yo voto todas las cosas que eran de valor en esta vida por causa de él. Y lo considero como basura a fin de ¿qué? De ganar a Cristo. Sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es
por la fe en Cristo. Ahí Pablo está explicándonos, diciendo, hey, he puesto atrás todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen valor eterno. Porque que también yo haya hecho las cosas no me va a justificar, sino que ¿de dónde viene la justicia? Por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Qué versículo más increíble, porque creo que yo tengo que reprogramar mi mente para ver estas cosas como deben ser. El apóstol quiere conocerlo a Él, quiere ser partícipe con Cristo, quiere estar conectado con Él. ¿Pero qué significa eso? Pues que un día va a conocer el poder de la resurrección, y gloria a Dios, que estos cuerpos que se van debilitando y que eventualmente ponemos en la tierra, los que tenemos la esperanza en Cristo, viene la resurrección. Gloria a Dios. Pero también Él dice la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo dice, no hay límite en qué manera yo quiero estar afiliado, identificado y conectado a Cristo. Claro que quiero las cosas buenas. Todos queremos ir al cielo. Yo digo, levanta la mano si quiere al cielo. Ahí sí todo. Levantar la mano. ¿Cuántos queremos compadecer como Cristo? ¿Y cómo yo voy a cambiar mi mente? Porque mi viejo hombre no desea eso. Voy a tener que pasar tiempo en la palabra. Voy a tener que meditar, porque la meditación se va a convertir en confianza. Voy a comprender, no solamente entender, sino aceptar y poder poner mi vida sobre eso. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Lo mencioné antes, lo vuelvo a mencionar ahora, antes de terminar esta sección, que hemos recibido mucho, pero al que mucho les dado, mucho les será requerido. Y parte de la razón por la que recibimos tanto es porque debemos dar fruto. Y nosotros, cuando vivimos en justicia, eso debe de resultar en un fruto. Filipenses 1 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero. Necesitamos estar en ese conocimiento, creciendo, abundando. Y en todo discernimiento, no solamente saber, sino entender, a fin de que escojan lo mejor. Hay un resultado en entender estas cosas, en la escogencia, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Hay una transformación en nosotros, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Va a haber un fruto de justicia que derriba, que viene, que emana de la transformación que tiene este entendimiento, este discernimiento, la verdad. La justicia va a resultar en un fruto. Entonces, habiendo leído eso, volvamos a nuestro pasaje. Meditemos sobre esas palabras. Cuán bienaventurado, hay una bendición, una bienaventuranza. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino, la bienaventuranza viene para el versículo 2, sino que la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita, ¿qué? De día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no marchita, y todo lo que hace prospera. Y no así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá.
¿Dónde estamos? ¿En qué camino estamos? ¿Dónde está tu deleite? Si arrancamos el 2024, vamos a enfocarnos en esas cosas. Mi pregunta es esta: ¿cuál es la fuente de mi deleite? ¿Cuál es la fuente de mi deleite? Según lo que hemos visto hoy, mi deleite debe ser la meditación en la enseñanza de Dios, que resulta en el conocer y habitar en el Señor, y una vida justificada, llena de vida y de fruto. Entonces, ahí está la fórmula. Quiere que Dios transforme su vida, que trabaje a través de su vida. Necesitamos estar deleitándonos en su palabra. Necesitamos meditar en su palabra. Pasar tiempo con Él. Es una amonestación para mí. Yo necesito estar haciendo eso más. Y va a tener un resultado. Porque solo así se conoce a Dios. Y solo conociendo a Dios podemos ser justificados. Y a los que hemos sido justificados, recordemos que es para un propósito. No solo para quitarnos la condena y estar tranquilos, sino para poder servir. Estamos llamados a buenas obras. Estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a amar, a servir. Vamos, les invito, vamos a ir a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te pido que seas el deleite de mi corazón. Dios, que seas el deleite de cada uno de los corazones que está aquí. De cada uno de los que está escuchando. Y, Señor, si es alguien que ya te conoce, que ya conoce tu justicia, Señor, a través de la fe, Dios, que esto sea algo que busca diariamente para poder alinearse a tu verdad, a vivir según tus preceptos, a desear, a gozar de tu palabra, de tu comunión, de tu casa, Señor, de tu familia. Y si alguien está escuchando esto y no ha tomado ese paso, Señor, te pido que hoy sea el día en el cual pase de muerte a vida. Señor, Señor, clame a ti con fe. Señor, fe en el Señor Jesucristo. Que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día en que pueda empezar su vida de estar plantado firmemente a la par del río de vida que eres tú, Señor. Que transformes esa vida. Dios, ¿harías eso entre nosotros? Te pedimos, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escuchar tu palabra, escuchar, Señor, tu ley, a amarla, meditar en ella, Señor, y ser transformados por ella. Te pido por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.